Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Miguel Ruiz Gómez, soy ingeniero agrónomo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de ver cómo vamos a implementar o a diseñar un sistema agroforestal de cacao con cacao, musáceas, frutales y maderables. Eh, lo primero que vamos a ver son las condiciones del terreno. En la mayoría, en la topografía nacional de aquí de Colombia, los terrenos son en pendiente, entonces va a ser difícil la siembra de cacao. Va a ser recomendable sembrar en tres bolillos, o sea, sembrar en triángulo para que haya una mejor distribución tanto del cacao como del sombrío. Lo primero que se tiene que recomendar será la sombra temporal. Una sombra temporal que ayude al cacao, que lo proteja de las condiciones climáticas, tanto rayos de sol como lluvias fuertes. Para eso se recomienda musáceas como plátano, banano, que se siembren en 3 por 3 metros. En triángulo, el guandul, la papaya también se puede sembrar de 3 por 3 metros y el maíz. Eso como sombra temporal. ¿Qué pasa con esa sombra temporal? Toca sembrarla o la tenemos que sembrar 6 meses antes de sembrar el cacao. Con eso ya el cacao llega en condiciones favorables, ya no llega tan desprotegido porque ya el plátano, el banano o cualquiera de estas especies que les mencioné ya lo está protegiendo, ya le está cubriendo los rayos solares. Después vamos a pensar en la sombra semipermanente. Semipermanente se puede hacer con frutales, como cuáles, como aguacate, zapote, mamey, chontaduro. Estas frutales se pueden sembrar de 7 por 7 por 7 metros. Eso va a ser una sombra abundante para el cacao. Va a ayudarle al cacao mientras está el plátano. ¿Cuál es la ventaja de sembrar plátano? De la sombra temporal, que podemos tener un flujo de caja para poder sostener el cultivo. Lo mismo con los frutales. El frutal me va a dar un flujo de caja, pero claro que me lo va a dar mucho más adelante. También le va a servir de sombra temporal al cacao. Luego de la sombra semipermanente, vamos a tener una sombra permanente, una sombra que le va a durar todo el ciclo del cacao, que son 20-25 años. Esas se van a hacer con maderables, como son el abarco, nogal cafetero, caoba, cedro amarillo, guamo, leucaena. Yo recomiendo más que todo el abarco porque el abarco es una madera muy fina. ¿Cómo vamos a sembrar las sombras? Bueno, la sombra temporal la vamos a sembrar en tres bolillos, o sea, en triángulo. La sombra semipermanente ya la vamos a sembrar como es acá, en 7 por 7 metros. La sombra temporal de 3 metros por 3 metros. Pero ya los maderables los vamos a sembrar a una distancia mayor, de 14 por 14 metros, en hileras de norte a sur, en doble hilera. ¿Para qué? ¿Qué busco con esa doble hilera? Yo busco que entre el viento y controle las enfermedades fúngicas, porque si hay mucho exceso de humedad, van a haber enfermedades fúngicas como la monilia, entre otras. Bueno, este sistema de agroforestal es muy conveniente, primero porque nos está, además del beneficio que nos da el cacao, nos da un flujo de caja, ya sea con las musáceas que son temporales, con los frutales que son semipermanentes y con los maderables que son permanentes, son sombríos permanentes. También, por último, voy a recomendar cultivos de cobertura, que son cultivos que son muy favorables porque primero aportan nitrógeno al suelo y segundo son raíces superficiales y tercero no le hacen competencia al cacao. Estos pueden ser patilla, melón, frijol, maíz, auyama, tomate, habichuela y pimentón. Son cultivos especialmente diseñados para ¿qué? Para proteger el suelo. El suelo para cuando haya mucha lluvia no haya escorrentía o no haya erosión, para que el suelo no se me vaya. Si hay mucho verano, pues mantiene la humedad del suelo. Lo mismo pasa con la sombra semipermanente y con la sombra permanente,
que protege de las heladas, protege de los vientos fuertes, protege de los vientos que resecan el cultivo. O sea, es una gran ventaja tener un cultivo, un sistema agroforestal de cacao. ¿Por qué recomiendo de norte a sur o de sur a norte sembrar los maderables? Porque es que podemos aprovechar toda la luz solar que el día, porque el sol como sale de oriente a occidente, podemos aprovechar todo el ciclo solar y podemos regularlo con estas sombras. Las sombras temporal la vamos a dejar los 2 primeros años. Ya después ya la va a reemplazar la sombra semipermanente con frutales, con el aguacate, zapote, el mamey y el chontaduro. Ya después de los 10 años vamos a estar eliminando algo de la sombra semipermanente para ir dejando solamente el sombrío permanente con los maderables. Porque ya después de los 10 años, a los 15 años ya tenemos que dejarle solamente un 30% de sombra de cacao. Eso en primer lugar. Segundo lugar, vamos a ver las ventajas que tiene el sistema agroforestal. El sistema agroforestal tiene muchas ventajas. Primero porque la mayoría de las fincas que tienen sistema agroforestal es muy difícil que las invadan con sistema agroforestal. En cambio, cuando usted tiene un monocultivo o no tiene cultivo, alguien le puede invadir la finca. Con un sistema agroforestal no es muy difícil que le invadan la finca. Segundo, ayuda a la biodiversidad del ecosistema o del ecosistema. Tanto protege especies de la fauna nativa y especies migratorias. Eso primero. Y segundo y lugar, usted está protegido porque usted en un monocultivo va a trabajar sin sombra, va a trabajar al rayo de luz. No puede trabajar sino en las primeras horas del día, que son de las 5 de la mañana hasta las 11 o 12 del mediodía, porque de ahí para arriba el sol es demasiado fuerte y ya no hay trabajador que se aguante un sol trabajando el rayo del sol en clima cálido. En cambio, con el sistema agroforestal de cacao, usted puede trabajar todo el día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, porque lo va a proteger la sombra de los árboles, tanto sean permanentes o sean los frutales. Además del flujo de caja, aparte, o sea, un flujo de caja que va a ayudar a la economía familiar y al sostenimiento del cultivo, además de lo que da el cacao, además de la ganancia que da el cacao.